Esto de diabetes e hígado es un poco parecido a lo de antes que hablé, pero un poco diferente, porque acá el título este de compromiso bidireccional es porque es así. Cuando uno tiene una diabetes, tiene que pensar cómo está el hígado, y cuando tiene un hígado afectado por esteatohepatitis o esteatosis, por virus C, que es lo que quiero un poco también contarles, puede afectar un poco e inducir una diabetes. Entonces, ¿cómo es esta historia que uno lo piensa todos los días? Y como siempre, cuando uno está en una interacción con otras especialidades, a mí cada vez me gusta más eso porque uno aprende mucho, y creo que ustedes también aprenden de los que uno ve todos los días algo diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver. Entonces la idea es un poco transmitirle cómo uno piensa este tema. Entonces, como dije recién, es un compromiso hígado con diabetes y diabetes con hígado. Vamos a empezar, si yo tengo diabetes, ¿cómo pensar el hígado? Eso le corresponde más a ustedes. Si usted tiene un paciente con diabetes, el hígado, ¿qué le puede estar pasando? Uno tiene que saber que pacientes con diabetes presentan un riesgo aumentado de estatosis hepática no alcohólica, un riesgo aumentado de muerte asociado a cirrosis y un riesgo aumentado, de lo que dijimos antes también, de hepatocarcinoma. O sea que la diabetes aumenta todo. Como dijimos antes de hipertensión, la diabetes más clara todavía. Uno tiene diabetes y tiene que pensar que el hígado está más dañado de lo que uno piensa en un paciente con esteatosis, obeso, sin diabetes. Hay mayor riesgo, 3 veces, de muerte por enfermedad hepática crónica, la mayoría por NAFLD, pero en general aumenta la enfermedad hepática crónica. Si usted tiene un diabético que toma alcohol, la historia natural del alcoholismo en el hígado es más dañina si hay diabetes que no hay diabetes. Si uno tiene una hepatitis C, como vamos a ver después en el hígado, y si es diabético, la historia natural de esa hepatitis C va a ser más dañina, más grave que la que no tiene diabetes. La diabetes, por su gran insulinoresistencia, provoca todos estos daños que hay que tener en cuenta. Entonces, si uno dice, traje alguna de las tantas cosas que hay escritas, si uno dice, tengo un paciente con glucosa a tolerancia normal, o prediabetes, o diabetes, la cantidad de grasa en el hígado, vean ustedes cómo aumenta en la medida que aumenta la mayor disfunción de las células beta del páncreas. Normal glucosa tolerancia, prediabetes y diabetes, como lo negro o lo blanco va aumentando. Esto es el CAP, lo que le conté antes, ¿se acuerda? Que es el nuevo método para cuantificar grasa, que todavía no está hoy muy disponible. Y si yo tengo un paciente con grasa diagnosticada por ecografía, también, si tengo una tolerancia a glucosa normal, tengo un porcentaje. En la medida que la diabetes se manifiesta, la cantidad de grasa que hay en el hígado es mayor. O sea que la grasa es mayor en la medida que haya más intolerancia a glucosa o diabetes. Si yo comparo al diabético con la población general y veo cuántos tienen esteatosis no alcohólica y cuántos tienen fibrosis avanzada. Fibrosis avanzada, ¿se acuerdan que era la fibrosis iba de 0 a 4? 0 nada de fibrosis, 1 poquito, 2 moderado. Avanzada se llama 3 o 4. 4 es cirrosis y 3 es la fibrosis que está muy cerca de la cirrosis. Entonces, cuando uno tiene más temor, es cuando hay F3, F4, y a eso uno llama fibrosis avanzada. Entonces, aquí vemos que de acuerdo al método con el cual uno diagnostica la grasa, vemos que cuando hay diabetes, el predominio de grasa es mayor que los que no hay diabetes en la población general. ¿Sí? Esto es, si yo sospecho grasa por TGP elevado, si yo sospecho grasa por tomografía, si yo sospecho grasa por ecografía, si yo sospecho grasa por CAP, como mostré recién, y esto que es lo más sensible se dice para grasa, que es la resonancia magnética con protones. Y si yo voy a fibrosis y veo la fibrosis como si la miro por fibrotest, que es un test bioquímico de fibrosis, acá en Argentina está poco disponible, o por lo que les conté antes, ¿se acuerdan del NAFLD? Que era esos 6 ítems que medía cómo en diabéticos siempre hay más fibrosis. Y si lo hago por Fibroscan, la elastografía, veo también como en diabéticos hay mucho más que en población normal. O sea que el diabético predispone más a grasa y predispone más a fibrosis. Si tomo los métodos más sensibles para detectar esteatosis
y fibrosis que hoy no... Es decir, olvidemos la cosa práctica, pensemos en lo que realmente hay en el hígado. En la cosa práctica no se hace resonancia magnética nuclear y no se hace elastografía por resonancia, ¿sí? Pero es lo más sensible para detectar grasa en el hígado y para detectar fibrosis. Si yo tengo pacientes con diabetes, por estos métodos, yo digo que el 65% de los pacientes tomados, estos eran 100 pacientes consecutivos, el 65% tienen esteatosis por el método más sensible y 7% tienen fibrosis avanzada, diabético, F3 o F4. Así no aparecen mucho, pero si uno los separa por edades, yo dije no aparece mucho, pero usted tiene que pensar que entre sus diabéticos esto está. Pero si además perdón, el diapo está muy feo, pero si uno ve por edades, mayor de 5 años, donde hay mucho más diabetes, ¿no es cierto?, que antes de 65, el 13% de los pacientes con diabetes que ustedes ven tienen que pensar que tiene fibrosis avanzada. ¿Sí? Además, yo mando tópicos, mando títulos, porque si no hay tiempo para media hora que tengo para todo esto, pero ya hay muchos datos, pero la diabetes incrementa el riesgo de enfermedad crónica y cáncer de hígado. Así que de eso no se tiene que olvidar, y para detectar precozmente el cáncer de hígado en general, pero un diabético en particular, primero tiene que saber si hay fibrosis avanzada. Si no, no. Si hay fibrosis avanzada, es resorte del hepatólogo, su seguimiento, y a partir de ese seguimiento uno puede hacer una detección precoz por ecografía y ahí el paciente puede hacer algo con su hepatocarcinoma. Estamos, no sé si cansados, pero vemos muchas veces hepatocarcinomas en pacientes obesos, ¿sí?, sin causa de vivienda. Obviamente ese hepatocarcinoma avanzado provino de una cirrosis no diagnosticada previamente. ¿Está esto? ¿Sí? Y acá hay mucho trabajo, pero en ese trabajo se ve claramente cómo tanto la cirrosis como el hepatocarcinoma es más prevalente en los pacientes con diabetes. ¿Se acuerdan lo que conté antes de la historia natural de la esteatohepatitis? Esto, la evolución a la cirrosis y la predisposición para el cáncer, esto se multiplica con la presencia de diabetes. Esto copiado del último consenso europeo de hígado graso de la Sociedad Europea de Hígado, en forma independiente de las enzimas hepáticas, el riesgo de diabetes el riesgo de diabetes está asociado con severidad de la esteatosis hepática, la progresión al NASH, la presencia de fibrosis avanzada y el desarrollo de cáncer. O sea que todo paciente con diabetes tenemos que saber con más razón que lo que conté antes cómo está su hígado. Esto no es para criticar, o un poco sí. Yo cuando reviso todas las guías que hay de diabetes en el mundo, el hígado está ahí sueltito. Eso lo hablé mucho con Lisandro. Nosotros hicimos un trabajo, si que les cuento a los que quieren participar, justamente para ver cuál es la realidad nuestra de hígado en el diabetes. Pero todo esto en el diabetes CAR, todos se fijan en la retina, todos se fijan en el riñón, todos se fijan en lo cardiovascular, todos se fijan en todo lo que ustedes saben, pero en general al hígado lo tienen un poco ahí de costado. Y el único que aparece es este en el cual dice así, hígado graso. Pero no proponen nada para hacer. Entonces yo les digo que para mí, para nosotros los patólogos, es un error grande. La necesidad de identificar fibrosis avanzada es para monitorear cirrosis, para evaluar presencia esofágica, para detección precoz de hepatocarcinoma, como dije tantas veces, y para la evaluación, por lo que recién dijo Mirta, de los tratamientos. Si yo tengo un diabético con F1, F2, lo controlo. Si tengo un paciente con F3, y voy a intentar quizás ubicar en algún protocolo para evitar que esto siga avanzando hasta que haya una droga que esté autorizada. Y esto sí, el único que encontré, un autor Brill en 2017, termina diciendo, ¿es conocido Brill en la mente de ustedes? Sí, es el hijo de Alicia Elber. Ah, bueno, entonces tenía que ser argentino, para decir, sin embargo, recién se avanza en el diagnóstico y tratamiento, combinado con el riesgo de las consecuencias por la inacción, llama para la gente de salud
ser más proactivos en el manejo de pacientes con diabetes y NASH. Proactivos es esto, ver si hay o no fibrosis dentro del hígado. ¿Qué le hace el hígado enfermo? ¿Cuál es la relación con la diabetes? Vamos a lo contrario. En el hígado uno puede pensar sería tres cosas: la enfermedad grasa no alcohólica, la enfermedad grasa alcohólica y el virus de hepatitis, que en eso sí les tengo que decir cosas a ustedes que yo sé que por cuestión de lógica no conocen tanto. La enfermedad grasa no alcohólica, ¿qué hace con respecto a la diabetes? Si yo tengo una enfermedad grasa no alcohólica, tiene mayor riesgo aumentado de desarrollar diabetes, independientemente de la obesidad, independientemente de la edad, de todo lo que ustedes saben que predispone a la diabetes. Obviamente uno tiene un hígado graso, la mayoría son obesos, la mayoría son dislipémicos, algunos son hiperuricémicos, hipertensos, pero la presencia de hígado graso per se, debe ser a través de la insulinoresistencia, predispone a la diabetes como síndrome metabólico. Sinergismo en el riesgo de diabetes cuando se combina con obesidad, o sea, si yo tengo hígado graso, obeso, insulinoresistente, tiene más chance de diabetes, y pacientes con enfermedad grasa no alcohólica, obesidad o insulinoresistencia, tiene 2 o 4 veces el riesgo de desarrollar diabetes, pero con los tres juntos el riesgo alcanza 14 veces. Entonces, cuando viene el paciente al consultorio, y yo le hago dos explicaciones: qué le puede pasar en el hígado y cómo lo evaluamos, y qué le puede pasar si no corrige esto. La pregunta es: corrigiendo el hígado graso, ¿se mejora la predisposición para diabetes? ¿Hay algo escrito? Hay que hacer la pregunta. Viene después la pregunta. Esto es, miren ustedes que si yo tengo pacientes con esteatosis, sin esteatosis, y a ese paciente con esteatosis yo le pido la glucemia en ayuno, después prandial a 2 horas y la hemoglobina glicosilada, eso hay que hacer siempre, para pasar si es prediabético o diabético. Un paciente que tiene esteatosis, de 118 pacientes acá, 15 tenían solamente tolerancia a la glucosa normal, 75% eran prediabéticos y 14 eran diabéticos ya en ese momento. Y en esteatosis esto es mucho menos. ¿Sí? Esto ya está dicho. Y lo que dije recién, busqué, pues yo no lo tenía muy claro, y hay un trabajo que... perdóname, es un trabajo, de menor incidencia de diabetes con resolución si yo tengo un hígado graso y resuelvo el hígado graso ecográficamente, la predisposición a la diabetes disminuye. Y esto es lo único que encontré, no hay otra cosa. Es un paciente, estudio retrospectivo del 2015 de diseño de seguimiento, en el cual se ve aquí que el grupo que tenía esteatosis basal, que eran muchos, 728 pacientes, miren ustedes, esto es un dato aparte, solamente 110 mejoraron. Eso es lo que pasa en el consultorio. Uno tiene esteatosis, la mayoría de los pacientes no cumplen con lo que uno dice, ustedes lo sabrán por la diabetes. A mí me llama la atención en los diabéticos que veo, cómo nadie baja de peso. Son gordos, pero mal. ¿Sí? Me llama realmente... Pero lo que yo veo en consultorio es, en general, son muy importantes su sobrepeso. Y acá, en el hígado graso, de estos que mejoraron, la incidencia de diabetes fue 6.4%. Los que no mejoraron fue 17%. Esta estadística fue significativo, y esto mejoró, aunque haya bajado de peso. Obviamente bajó de peso y mejoró, aunque haya hecho ejercicio físico. La mejoría de esteatosis es independiente para la incidencia de diabetes, independiente de la obesidad y independiente de ejercicio físico. ¿Se entiende esto? Ok. Ahí está. La reducción de la incidencia de diabetes fue independiente de los factores confundidores como edad, sexo, BMI, ejercicio físico, historia familiar de diabetes, dislipemia y presión arterial. Entonces, moraleja, al paciente, aparte de todo porque tiene que mejorar el hígado graso, también baja la incidencia de incidencia de diabetes. Lo que dice el consenso europeo, estatosis debe ser documentado, porque si estatosis es sospechada, puede irse futuro diabetes. O sea que esto está también, obviamente,
abonado por consensos. Virus C. ¿Saben algo del virus C de hepatitis? Les cuento un poco básicas cosas. Es decir, virus de hepatitis hay de la A a la E. ¿Sí? Hay dos que son el B y el C, que son virus que una vez que entran, su estrategia de supervivencia es quedarse a vivir dentro del hígado. Y el C es el campeón para eso. Una vez que entra el C, el 85% de los pacientes no se puede sacar el virus de encima y se transforman en portadores crónicos, en hepatitis crónica por virus C. ¿Sí? ¿Pero qué tiene que ver con la diabetes? ¿Alguien sabe? Esto está bueno que lo diga. El virus C de hepatitis es más común en pacientes con diabetes que sin ella. ¿Ustedes piden anti-C a todos los diabéticos? Bueno, tienen que pedirlo. ¿Sí? El 4% de los diabéticos tienen virus C, a diferencia de la población general, que en Argentina está alrededor del 1.5%. Fuera de diabetes, nuestro consenso de la sociedad es que todo individuo mayor de 40 años debe siempre ser estudiado para hepatitis C, siempre, más en diabéticos. O sea que todo diabético debe tener su anti-C. ¿Sí? ¿Cómo se pide? Anti-HCV, nada más. Después lo digo, anti-H mayúscula, C mayúscula, B corta mayúscula. El virus C precede y acelera el desarrollo de nuevos cuadros de diabetes en 10 años. O sea que si yo tengo C, tengo más chance de tener diabetes. ¿Por qué? Creo que viene ahora. No, después vendrá. En el mundo se estima que entre 130... Es que la verdad que lo acomodé últimamente, no me acuerdo bien. Sí, esa es la estrategia. Quiero estar como el C, estar dentro de ustedes para que no se olviden. En el mundo se estima entre 130 y 210 millones de personas infectadas por virus C, 3 a 4 millones de infectados a nivel mundial. En Estados Unidos se estima al menos casi 4 millones de personas con mutación crónica del virus C, causa 12.000 muertos anuales, y bueno, esto no importa, y esto es lo que hay en el mundo distribuido, y en Argentina la prevalencia es alrededor, como dije recién, de 1.5%. ¿Cómo se contagia? Antes del 90 era común por transfusiones, drogadicción, y hoy es por uso de drogas, hombres tienen sexo con hombres, acupuntura, tatuaje, y muchas veces no se sabe. Entonces, si no hay riesgo, tampoco no lo pidan. Siempre hay que pedir el anti-C, porque la mayoría de los pacientes con anti-C hoy no tienen un factor de riesgo de contagio muy claro. Para la hepatitis B es muy importante pedirlo, no vino a la clase de hoy, pero la hepatitis B es muy importante porque hay vacuna. Entonces, un paciente que ustedes ven, como siempre hay que pedir HIV de rutina, siempre hay que pedir antígeno de superficie para virus B con anticore, que es el anticuerpo, y anti-C pegadito. Eso no debería faltar en ningún paciente con diabetes. Solo un 55% de pacientes con hepatitis C tienen factor de riesgo conocido, y eso es acá es lo que se pide. Esto es un anti-C, esto es lo que tienen que pedir ustedes, un anti-HCV. Si es no reactivo, se olviden. Y si es reactivo, bueno, me lo mandan al hepatólogo. En este caso puede ser yo, Mirta o Lano en Rosario. Y si después vemos que la infección es actual, uno debería tratar al paciente. Hoy hombres tienen sexo con hombres, drogadicción endovenosa, tatuaje, pedicuro, odontólogos, y muchos de los o antecedentes de drogadicción endovenosa. La drogadicción endovenosa en Argentina fue muy común en la década del 80. Hoy prácticamente los chicos o la gente no se droga en forma intravenosa, pero como el C puede estar muchos años presente, asintomático, todo antecedente de paciente que se haya drogado y nunca se haya hecho el anticuerpo hay que hacerlo. Pero en general hay que hacerlo a toda la población mayor a 40 años, aunque sea una vez en la vida, y más en diabéticos. Perdón. La prevalencia de C es de casi, en el estudio que hicimos en el municipio que comenté antes, 1.68%. Entonces con el C uno tiene dos... Acá me agarró un momento de ternura, ¿sí? Con la hepatitis C hay que tener dos visiones, igual que con el NASH. Una visión en el hígado y una visión extrahepática.
Con el hígado uno tiene que saber, con el C, si tiene cirrosis o no. Igual que con el NASH. No avisa cuando está, y uno puede tener cirrosis y no saberlo. ¿Sí? Es asintomático como dijimos con el NASH. Igual. En general el hígado es un órgano que chilla poco, que grita poco. Cuando grita, cuando chilla, ya la cosa pues está muy adelantada. ¿Sí? Entonces siempre hay que hacer la prevención. 20-30% de los C, habitualmente es nada. Habitualmente nada. Y como dije antes, fatiga, cansancio, por quien no lo tiene. ¿Sí? En general se fatiga más, se cansa más cuando se entera que cuando tiene la infección que cuando lo que decían previamente. No, no, en general uno por eso lo piden después de los 40 años, porque no es común en gente joven. En pediatría, en nuestro país prácticamente no. La transmisión vertical, a diferencia de la B, es muy pobre. Así que no, uno debe pedirlo, si tiene que pedirlo después de los 40 años o cuando hay riesgo, como en el caso de la diabetes. 20-30% de los pacientes evolucionan a la cirrosis y de los elementos que favorecen la evolución, nuevamente aquí, insulina resistencia, diabetes, BMI elevado y esteatosis. Por lo tanto, si uno tiene C y tiene diabetes, más chance de tener más agresión. Entonces es fundamental en un diabético saber si está el virus C. Tiene alta posibilidad de que no lo tenga, pero si lo tiene, por lo que vamos a ver ahora, espero que venga ahora un poquito más adelante, van a ver por qué es tan importante. ¿Y la vitamina D? Pues la vitamina D, en una época se sigue diciendo que hay dos cosas que uno, de la cosa práctica. Si vos tenés baja vitamina D, en general, hace progresar más a la esteatosis y hace progresar más a la hepatitis C. Y una cosa práctica, el café, está comprobado, que mejora eso. Si uno toma café 3 pocillos más por día, mejora el pronóstico del hígado graso y mejora el pronóstico de la hepatitis C. Eso está... Tiene que ser no el tan rico, no el expreso, no el expreso, o el instantáneo o el de filtro, no el expreso. ¿El instantáneo o de filtro? Ajá. Está muy de moda, pero está respaldado por estudios muy importantes. Eso está bien notificado. Y dentro de las medidas extrahepáticas del C, uno es que provoca insulina resistencia y diabetes. Entonces, por eso, la causa de que en un diabético haya más C sería que primero está el C y provocó diabetes. Entonces, por ese motivo siempre hay que estudiarlo. ¿Sí? Esto es lo saqué antes de ayer para esta charla, nuestra base de datos, con los pacientes que están bien estudiados para diabetes, no los que no están bien evaluados. La base nuestra es casi de 2.000 pacientes, pero en estos pacientes, 463 pacientes con hepatitis C, la prevalencia de diabetes, ¿sí?, de diabetes es el 14%. Pero no me pregunten por qué, porque no lo sé. Si uno toma C con HIV negativo, miren lo que es, casi 19% son diabéticos. Y como el HIV estaría protegiendo a esa diabetes. Pero lo que uno puede ver más comúnmente es C con HIV negativo. La prevalencia de diabetes en pacientes con C es casi el 19%. Y por lo que yo sé, Lisandro, todos ustedes, la prevalencia de diabetes en la población general está alrededor del 10%, ¿no? ¿Sí? O sea que esto supera ampliamente a lo que se ve en población general. Esto es lo contrario. Ustedes si tienen un diabetes, tienen un C. Pero yo cuando tengo un C, tengo la obligación de ver si tiene o no diabetes. La mayor incidencia de diabetes es mediada por la generación de insulina resistencia asociada al virus C. Yo acá no me gusta explicar lo que estudio para una clase, pero acá creo que... Acá, Lisandro, vos podrás explicar mejor que el core del virus C, el core es un antígeno estructural del virus C, es el que provoca estos mecanismos que provocan insulina resistencia. En el virus C hay varios genotipos, que son diferentes caras del mismo virus, ¿sí? Hay un genotipo, el genotipo 3, que provoca grasa directamente, pero el resto de los genotipos lo que provocan es insulina resistencia.
Por eso explica la cantidad de diabetes que hay, y por eso les digo que ante cada diabético usted pide el anti-HCV para estar seguro que la cosa ahí, por ahí no pasa. ¿Sí, Lisandro? Yo te copié esto para que lo explique, no quiero explicar yo porque la verdad que es meter en un tema que desconozco. ¿Sí? Pero bueno. Tengan en cuenta que la hepatitis crónica por virus C es la única infección viral que existe que se puede curar actualmente con tratamiento específico. Entonces es un modelo bárbaro para saber qué pasa con lo extrahepático. Si yo me se cura el C, ¿qué pasa con el resto? ¿Sí? Cuando empezamos nosotros, ya hace muchos años, se curaba con interferón 15%, bueno, y ahora estamos en una etapa maravillosa en la cual se curan más del 25% de los pacientes con una pastilla por día durante 8 o 12 semanas o un poco más a veces, ¿sí? Con una tolerancia excepcional y no hay problema. Entonces, más obligación de pedir C, pues yo tengo un C, aunque esté cirrótico, lo puedo tratar y esos pacientes generalmente retrogradan y evitamos todas las consecuencias. No traje para no complicar mucho, hay 3 blancos especiales del virus. Uno es parecido a lo que pasa con el HIV, un poquito diferente. Uno son inhibidores de polimerasas, otros son inhibidores de proteasa y otro en una región que se llama NS5A. Generalmente se asocian 2 o 3 y con eso la curación es casi universal. Por eso le decía antes, todas las empresas comerciales estaban abocadas a sacar medicación para la hepatitis C. Esto se está acabando, la hepatitis C, por suerte. Se curan casi todos, entonces todas las empresas ahora están atrás de ¿qué? Del NASH. Y se curan, como se curan, si yo primero identifico, fundamental, y después lo trato, y se curan casi todos, ¿qué hago con la curación? Y por un lado disminuye la transmisión del virus, ¿sí? Y además mejora la evolución clínica, tanto del hígado como de lo extrahepático. Y en diabetes se han visto cosas que yo le quiero transmitir que son maravillosas, aparentemente. Maravillosas, son muy buenas, ¿sí? No vamos a exagerar. ¿Qué se vio si yo curo hepatitis C en un diabético? Es decir, primero, por ahí ustedes me corrigen, yo lo que pienso es que en todos estos diabéticos que uno ve aquí, con hepatitis C, debe haber diabéticos per se y diabéticos prestados por el virus C. Entonces, lo que uno más va a mejorar son aquellos diabéticos que están asociados al virus C. No el que es diabético porque la mamá es diabética o porque es diabético porque le tocaba ser diabético por la genética o por lo que sea. Acá lo que puede mejorar es aquel diabético que está asociado al virus C. ¿Sí? Y miren ustedes esto, la curación del C reduce en forma significativa la incidencia de diabetes 2. La incidencia, o sea, si yo dejo un C sin tratar, ese paciente, pues, la insulinoresistencia va a provocar más diabetes. La respuesta sostenida, se llama cuando hay curación, puede prevenir y mejorar la insulinoresistencia. Y en la época de interferón, que se curaba mucho menos, pero los que se curaban, uno veía también que los trastornos renales y cardiovasculares mejoraban muchísimo. Si yo curo una hepatitis C, la incidencia de stroke en pacientes tratados con diabetes también mejora muchísimo. Si yo trato de hepatitis C y se cura, la incidencia de accidentes coronarios en un diabético también mejora muchísimo. ¿Y cuáles son los factores que uno dice, bueno, usted tiene un diabético, le piden anti-C, es positivo, tiene la PCR, la viremia, lo trato, ¿y cuál va a mejorar? Esto es interesante porque este trabajo habla de eso. Es decir, lo que uno hace hoy habitualmente es, empieza el tratamiento, al diabético le pide la glucemia, la hemoglobina glicosilada, y a 12 semanas, cuando ya el paciente termina el tratamiento, le piden nuevamente. Y miren ustedes cómo en general la hemoglobina glicosilada y la glucemia, cómo se modifican de los valores pre-tratamiento a los 3 meses después de la terapia. ¿Sí? Tanto la hemoglobina glicosilada como, si no me equivoco, toman el rango del 20%, puede ser 20% de mejoría de la hemoglobina glicosilada. ¿Es una mejoría franca eso, Lisandro? Perdón. 20% de mejoría de la hemoglobina. Sí, bueno, eso toman como... Acá tiene 8.1, 7.3, ¿sí? Ah, eso sí. Yo veía el otro.
meses después. 3 meses después. Arriba está lo que... Acá está antes. Esto es IgC, es los que controlan la glucemia. Y estos son los que no la controlan. Los que controlan ya está, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, este cartelito que puse acá abajo es el resumen del trabajo. ¿Quiénes mejorarían más con la curación de la hepatitis C? Aquel que tiene una menor duración de la diabetes, que es menor a 7 años, pensando que está asociado con el C. Aquel que tiene cirrosis no descompensada. Y aquel, me parece también lógico, que no tiene historia familiar de diabetes. ¿Sí? Porque uno puede pensar que más que por su diabetes per se, es por el C que le provocó la insulina resistencia. Son los 3 factores en el que uno debe pensar, y le puede decir al paciente, si usted se cura del C, quizás su diabetes mejore sensiblemente. Nosotros en el hospital vimos 2 casos, de que yo me acuerdo, no sé si después vieron algunos de ustedes, de hipoglucemias severas en diabéticos tratados con el C, que uno desconocía esto. Y que después, cuando bajó el requerimiento de insulina y bajó el requerimiento de hipoglucemiantes, el paciente hizo... Ellos sabían diabéticos y estaban medicados. Claro, Claro. lo curó el C, Claro. ¿sí? Entonces siempre cuando uno empieza un tratamiento para C y hay una intolerancia o una diabetes, hay que pedir ayuda a ustedes para que los controlen antes y después del tratamiento. ¿Sí? Y hay otro trabajo que es una rápida, hay un montón de trabajos nuevos de este año, rápida declinación de la glucosa en ayuno en diabéticos tratados con agentes antivirales, como les conté antes. Este es uno, como la glucemia de lo basal baja en la semana 8. O sea, no hay dudas que hay ciertos pacientes que mejoran, los que mejorarían son los que no tienen historia familiar, los que tienen corta historia de diabetes y los que tienen cirrosis no descompensada. Más trabajos. Tratamiento antiviral para hepatitis C está asociado con mejoría de los trastornos cardiovasculares y renales en pacientes con diabetes. Para terminar, ¿sí? Creo que hice más corto de lo que pensaba, para terminar, pero este gráfico viene bravo, es, yo tengo un paciente con prediabetes o diabetes, ¿sí? Entonces las 2 preguntas que tengo que hacerme, que yo les pido que piensen, es, ¿tiene fibrosis hepática avanzada? ¿Sí o no? ¿Tiene anti-C positivo? ¿Sí o no? Con eso ya estaría conforme de la visión del patólogo, ¿sí? ¿Ok? ¿No está de acuerdo? Ok. Entonces, estaría lindo. Entonces, acá yo a todos pacientes con prediabetes le hago una ecografía, un hepatograma. Si la ecografía está alterada o la TGP está alterada, siempre hay que descartar otras causas. El patólogo va a descartar que tenga B, que tenga C, que tenga autoinmune, que tenga lo que el patólogo tiene que investigar. Si la TGP y la ecografía es normal, ustedes saben que puede ser todo normal y tener igual algo en el hígado. Bueno, si ese paciente que tiene todo normal tiene diabetes de más de 10 años, tiene esteatosis por algún método, tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 8.5, porque son los que tienen más chance de tener esteatosis o fibrosis, y tiene triglicéridos, como dije antes, más de 250, esos pacientes tienen que ir a un panel de evaluación de fibrosis junto con el que tiene TGP o ecografía alterada. ¿Está claro? Y eso es lo que dijimos antes, ¿se acuerdan? En la charla anterior. Paneles bioquímicos, el NAFL y el FIB4 y el FibroScan. ¿Estábamos con eso? Pero en el hospital, solamente el panel bioquímico. En el Munísimo FibroScan, que no funciona hace 4 meses, ¿no? Más o menos, pero tenemos, ahora estamos esperando la licitación, ¿sí? Y igualmente hay algunas coberturas médicas que te lo cubren para esta cosa. Yo digo el paciente hospitalario. Bueno, hay 2 hospitales públicos en el país que tienen FibroScan. Uno es el Municipio y otro es Fernández. Fernández es más de puertas cerradas, no va gente de afuera. Creo que hasta ahora no. Y el Municipio era de muy puertas abiertas. Se nos jorobó la sonda y estamos esperando un poco eso, ¿sí? Perdón, ¿y de laboratorio qué tiene específicamente para fibrosis? Lo que te dije antes, el FIB4 y el NAFL. No. Bioquímicos. Los bioquímicos. Entonces, con eso definimos, con la histografía y los paneles bioquímicos, que esto también te puede servir para
También te puede servir para lo perquirúrgico eso, para el pre-bypass, porque es raro que una cirrosis avanzada tenga plaquetas normales, es raro que una cirrosis avanzada tenga más TGP que TGO, ¿sí? Es raro. Entonces, esos paneles te pueden servir porque tienen un factor predictivo muy importante. Entonces, con esos paneles y con la elastografía, uno tiene 3 grupos: de alto riesgo, de riesgo intermedio y bajo riesgo para tener fibrosis, ¿sí? Si tiene TGP normal, ecografía normal y bajo riesgo, evaluación periódica, nada. Pero si tiene riesgo intermedio o alto riesgo, acá es lo que dicen las guías. Esto está escrito, miren quién lo escribe, ¿eh? Este Bril. Pero, sí, ¿quién también está en esto? Todos son argentinos. Bueno, esto está, a mí me falta la palabra adaptado, ¿eh? Pero él escribe esto, y ahí está lo de la piolitazona que lo pone él, que es, si tengo bajo riesgo, va a la evaluación periódica. Si tiene TGP normal, evaluación periódica. Si tiene riesgo intermedio, derivación de patología y eventual PVH. Si la biopsia tiene NASH, va a piolitazona. Si la biopsia no tiene NASH, evaluación periódica. Si tiene alto riesgo de derivación, y con o sin biopsia se trata, y con o sin biopsia se evalúa por el patólogo el grado de cirrosis, la presencia o no de varices esofágicas y el monitoreo constante para hepatocarcinoma. Digamos, el flujograma sería muy parecido al anterior Sí, que nos mostraste. sí, pero Conducta de seguimiento. con esta diferencia. Sí, sí. ¿Sí? Digamos, siempre el intermedio es el que está en el riesgo. Yo creo que si ustedes hacen esa fórmula, si tienen un fibroscan que lo puedan hacer, yo me cuesta hacerlo, pero ¿puedo hacer lo que estoy haciendo en el consultorio? ¿Te parece? En el consultorio también tengo fibroscan y estoy haciendo un estudio que hablé con la Sociedad Argentina de Diabetes, hablé con la Sociedad Argentina de Endocrinología, hablé con Lisandro. Como me quiero sacar las ganas de esto, estoy haciendo a cualquier diabético con o sin hepatopatía sospechada, justamente, en el consultorio estoy haciendo de forma gratuita la ecografía de fibroscan. Si tiene OS, que la cobertura que yo tengo, mejor nada más que saco la consulta, pero se hace la eco de fibroscan y les pido unos requisitos de análisis de sangre, entre los cuales tienen que venir con el anti-C, para sacar cálculos en nuestro medio de cuántos diabéticos tienen fibrosis avanzada, cuántos diabéticos tienen C, para sacar nuestro número y, me parece, intentar mejorar las guías. Yo le digo recién con todo Nano, hasta ahora tengo 42 pacientes evaluados, de los cuales hay 6 que son cirrosis y no sabían. Les pido entonces que eso lo piensen y con mucho gusto, Lisandro tiene mis contactos, a quien le interesa, le agregan un nombre de los que les puede interesar o me lo dicen a mí y yo lo agrego porque la cosa es, pide un turno a mi secretaria, la secretaria sabe de dónde viene, qué médico tengo que hacer, qué médico, se le da un turno, la ecografía de fibroscan va sin cargo y es totalmente indoloro y no invasivo. Y a los pacientes lo que se le dice, simplemente como ustedes mandan para derivar para un fondo de ojo o para hacer una proteinuria, va a ser lugar para evaluación de su hígado. Punto. ¿De quiénes se puede mandar? Mira, la cosa es así. Todo también, eso lo hacemos con Mirta en el consultorio. Todo depende también un poco de la cancha. Hasta ahora de los 42, uno solo no pudimos hacer. Uno solo no pude hacer. Tengo las 2 ondas. 42 de índice. No. En el hospital tenemos la sonda M y la XL, que es para obesos. Tener la sonda XL no te asegura que cualquier obeso lo puede tener, porque además, ustedes saben mejor que yo, hay obesos y obesos. Yo lo que necesito saber, con la ecografía medimos cuánta es la grasa que hay entre la piel y el hígado. Y de eso depende la distancia para que la onda mecánica entre. Con la XL podemos llegar hasta 5 centímetros, no sé. Con la medium hasta 3.5. Pero hay obesos que tienen poco acá y hay gente que no es tan obesa que tiene mucho tejido. ¿Sí? Entonces depende un poco de eso. Pero en general lo sacamos. Y tampoco quiero decirlo porque eso es lo que saca en el trabajo. Como yo hago ecografía hace mucho tiempo, también la ecografía me da muchos datos para saber si algo tiene estado o no avanzado. Me fijo en 3 cosas: en el borde, la estructura del hígado y el lóbulo caudado, que son los 3 elementos de hepatopatía avanzada, y comparando con el fibroscan en general da bastante rédito. La idea es, los que quieran participar,
yo quiero llegar a unos 300 pacientes para sacar un número determinante y después con eso convencer a las guías o no y convencer a los prepagos o no para que esto... Para mí es una apuesta a futuro y a presente pues me divierte y quiero saber lo que está pasando, ¿no? Bien, y por último, si anti-C da positivo, deriva para eventual tratamiento. ¿Sí? Muchas gracias.